Hey, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Es como siempre un gusto saludarlos y recibirlos en este su canal de Abolaulex, abogado de impuestos. Mi nombre es José Neptuno Martínez, soy abogado especialista en impuestos y defensa fiscal y el día de hoy les voy a compartir un tema muy importante, sobre todo para aquellos contribuyentes, personas físicas que tributan dentro del reciclo en lo que viene a decirse que es la modalidad de agapes. Es decir, aquellos que el 100% de sus actividades, de sus ingresos, provienen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, puesto que vamos a analizar un criterio sustantivo emitido por la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que viene a resolver una incertidumbre jurídica que se está generando con los contribuyentes de agapes cuando se dan algunas circunstancias, sobre todo, bueno, cuando se rebasan los límites de los 900,000 pesos, cuando, bueno, que se consideran exentos e incluso para no presentar declaraciones mensuales, porque hay unas reglas de la resolución miscelánea fiscales que establecen tanto una facilidad como la otra establece una prohibición y bueno, se ha generado mucha controversia, sobre todo porque los contribuyentes a veces no saben a cuál regla es a la que se le debe de hacer caso. Bueno, y este criterio sustantivo viene a dar luz al respecto. Y bueno, estos criterios sustantivos los emite la PRODECON con base precisamente en análisis que hace a problemáticas que son planteadas por los contribuyentes y con base también a informes que piden al SAT, a las autoridades fiscales, y ya con esto pues emiten estos criterios sustantivos que si bien no tienen una fuerza obligatoria, no son ley, bueno, la autoridad sí se abstiene a veces cuando hay estos criterios de alguna actuación que pueda afectar a los contribuyentes, sobre todo ahora que se han presentado muchos casos de expulsión del reciclo por incumplir con ciertas obligaciones, entre ellas las declaraciones mensuales. Entonces, bueno, vamos a analizar este criterio, se los voy a compartir en pantalla, lo vamos a ir leyendo y analizando y comentando ahí los puntos principales. Entonces aquí lo tenemos ya en pantalla, este criterio sustantivo que recién les acabo de mencionar, que se identifica con el número 6/2024, que están los demás datos de identificación, aprobado por la tercera sesión ordinaria de fecha 26 de marzo del año 2024. Y aquí vamos a encontrar nosotros lo que puede ser el equivalente a un rubro, a un título de una tesis o una jurisprudencia que básicamente es una condensación de los temas de que se analizan, las problemáticas y la posible solución que se presenta al respecto. Y dice lo siguiente: sector primario, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, agapes, que tributen en el reciclo y cuyos ingresos rebasen el monto exento de los 900,000 pesos, pueden optar por apegarse al beneficio previsto en la regla 3.13.28 de la resolución miscelánea fiscal para el 2024. ¿Y en qué consiste esta regla? En no presentar las declaraciones mensuales, siempre que emitan sus CFDIs y no excedan el monto de los 3,500,000 pesos, que es el requisito para estar en reciclo, aun cuando existe una diversa regla, que es la 3.13.26 de la misma resolución, que prevé la obligación de presentar declaraciones mensuales cuando se rebase el monto de los ingresos exentos. Entonces, esta es básicamente la problemática que, como ven ustedes, aquí vemos una confrontación, un choque entre dos reglas de la resolución miscelánea fiscal, que por un lado una establece una facilidad y otra establece una obligación, y esto genera una gran incertidumbre jurídica entre los reciclos agapes que no saben a cuál hacerle caso, porque dices tú, bueno, ¿qué tal si me voy con la facilidad y dejo de presentar mis declaraciones y después va a llegar el SAT y me va a expulsar del reciclo por no haber presentado 3 declaraciones del reciclo? Ya lo hemos visto el año pasado que inició la autoridad esta campaña masiva de expulsión de reciclo por tema de no presentar declaraciones mensuales y la declaración anual. Entonces, esto viene a establecer luz que, si bien es cierto, este criterio sustantivo no es obligatorio, no es una ley, sí te serviría para el caso de cualquier cuestionamiento de la autoridad, lo puedes usar en un caso de aclaración o también en una defensa fiscal, porque al final de cuentas es un pronunciamiento emitido por una autoridad como es la PRODECON, y sirve porque aquí ya contiene un criterio hacia cuál te debes y te puedes tú apegar en el caso que sea necesario, ¿no? Porque bueno, el tema está aquí, los puntos a considerar que se analizan aquí en el propio criterio sustantivo derivan de precisamente de esa exención que se establece dentro del artículo 113-E, noveno y décimo párrafos de la ley del impuesto sobre la renta, que establece que las personas físicas, ojo, aquí lo resalto, que se dediquen exclusivamente a agapes, que el 100% de sus ingresos deriven de dichas actividades,
van a ser exentos de ISR siempre y cuando no rebasen los 900,000 pesos. Aquí lo resalto porque, bueno, si tú tienes ingresos por arrendamientos o por sueldos y salarios o por CETES, que son ingresos por intereses y demás otras inversiones que tengas, bueno, esta exención ya no te va a aplicar. Lo resalto porque muchos contribuyentes, muchos contadores cayeron en ese error. Dijeron, oye, pues no rebasamos los 900,000 pesos, sí, pero la ley dice que deben de ser al 100% estas actividades. Entonces, ese es el primer supuesto. También la resolución miscelánea fiscal establece esta facilidad que, bueno, siempre y cuando no rebases de los 900,000 pesos, tampoco debes de presentar las declaraciones correspondientes. Pero bueno, ¿qué pasa ya cuando se rebasan estos 900,000 pesos? Ya tienes que pagar el impuesto sobre la renta a partir de la declaración mensual correspondiente y también ya vas a tener la obligación de presentar tus declaraciones mensuales. Pero bueno, aquí hay un tema que también quiero mencionarles. La regla que establece esta obligación de presentar declaraciones mensuales, creo yo, resulta inconstitucional porque te establece que lo vas a hacer de manera retroactiva. Te dice, bueno, ya rebasaste los límites, vas a presentarla aquí en adelante y también me vas a tener que presentar las de los meses anteriores, lo cual en mi consideración es inconstitucional porque debe de ser de aquí en adelante y no para atrás. Ese es uno de las problemáticas que yo veo con esta resolución miscelánea fiscal, esta regla en específico cuando se da este supuesto. Sin embargo, bueno, aquí el criterio reinante, el criterio que da luz de la Prodecon dice, bueno, ante este enfrentamiento que ya les mencioné que se contiene en el título, a cuál le debes de hacer caso, la Prodecon se va por la siguiente, dice, bueno, en mi opinión, puedes aplicar la facilidad que se establece en esta regla, que es la 3.1328. Es decir, bueno, rebasaste los 900,000 pesos, ya tienes la obligación de pagar ISR. Ojo, esto se los aclaro también. Esta regla no establece una exención. O sea, te dice, bueno, ya rebasaste los 900,000 pesos, ya tienes que pagar reciclo, pero bueno, yo te doy luz, te doy la orientación de que te apegues a esa regla y no presentes declaraciones mensuales. Pero ojo, aquí hay una clave esencial siempre y cuando emitas tus CFDIs, es decir, te dedicas no sé, a actividades agrícolas, ganaderas, vendes algún producto derivado de tu actividad, bueno, lo vendes, te pagan, tienes que emitir un CFDI de manera forzosa. Esa es la obligación, porque si no emites el CFDI, ahí pues si hay problema ya no te aplicaría esta facilidad. Entonces, bueno, en resumen, eso es lo que se establece en este criterio sustantivo. Apégate a esta disposición. Rebasaste los 900,000 pesos, bueno, no presentes declaraciones mensuales siempre y cuando emitas tus CFDIs y siempre y cuando, obviamente, pues no rebases los 3,5 millones de pesos, que es uno de los requisitos para estar dentro del reciclo. Entonces, este es importante, aquí se los vuelvo a compartir, aquí lo ven en pantalla, para que lo tengan ahí en consideración, porque es posible que a final de año se llegue a presentar este problema en donde la autoridad pues quiera otra vez llevar otra campaña masiva de expulsiones de reciclo por haber incumplido con obligaciones de presentar declaraciones mensuales e incluso del ejercicio. Entonces es importante que esto lo tengan en consideración. Les digo, o sea, a veces hay que leer entre letras, hay que analizar así de manera minuciosa las leyes fiscales porque una palabrita te puede cambiar todo el sentido y te puede generar una gran controversia fiscal. Pero bueno, amigas y amigos, ese fue este criterio sustantivo que les compartí aquí. Espero que les sea de utilidad, que hayamos sido claros y en caso de que tengan cualquier duda o comentario al respecto, ahí en la sección de comentarios déjenmelo. Todos los leemos, todos los contestamos o incluso si ya quisieran una consulta más a fondo, nos pueden visitar en nuestra página web en www.abolaulex.com, en donde pueden agendar una videoconsulta con su servidor y con gusto analizamos cualquier caso que tengan y duda relacionado con este tema. Pero bueno, como siempre es un gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima ocasión.